Gracias, Padre Santo, porque estamos reunidos en tu nombre, Señor. Gracias porque sabemos que esta enseñanza está primero diseñada en tu corazón, Señor, y después pasada para que la podamos destruir conocer y conectarnos y crecer, Señor. Sabemos que todo lo que pasa aquí, Señor, no es trabajo de personas, Señor, no es trabajo de humanos, Señor, sino está firmado con tu sello, Señor, y eres tú, Señor, el que nos guía en todo momento. Gracias, Dios, porque estas reuniones eh, sabemos que son de provecho para nuestro espíritu, para nuestro cuerpo, para nuestra alma, Señor, y que podamos crecer en el conocimiento tuyo, Señor. Bendícenos, cuídanos, Señor, que no nos alejemos de tu palabra ni un segundo, Señor, sino que estemos pegados en ti, Señor, y podamos crecer al lado tuyo, Señor. Bendícenos, bendice a todas las familias aquí representadas, Señor, y llévanos siempre por el buen camino de la fe. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Es vacilón porque todo lo que va uno aprendiendo y todo lo que vamos conociendo de, de, del estudio, al final de cuentas, se da uno cuenta que no lo está dirigiendo uno, que al final de cuentas Dios está ahí moviendo sus fichas. Y lo veo muchas veces cuando por alguna razón no podemos hacer estudio eh, y después uno se da cuenta, por eso era que no quería que hiciéramos el estudio. Entonces se da uno cuenta que Dios está dirigiendo todo lo que está pasando aquí. Que fue el domingo, 1 de octubre, iniciamos con el libro de Levíticos. ¿Qué les ha parecido el libro de Levíticos? Bueno, tenemos 2 días, pero ¿qué saben de Levíticos? ¿Qué es qué han oído del libro? ¿Qué opinión les merece antes de leerlo? No sé, don Álvaro, ¿qué opinión le merece Levíticos a usted? Bueno, y creo que lo que estamos aprendiendo es a ver el- las ofrendas, ¿verdad? Las que, cómo es que son agradables a Dios y cómo también no son agradables a Dios. Ujú. Pero el libro Levítico en general, ¿qué es lo que o qué es lo que ha oído usted del libro de Levíticos? ¿Qué sabe del libro? Nada, estoy aprendiendo ahorita. Espero La la, charla. la sabiduría de nuestro director. Está bueno. Caro, ¿qué sabes vos de Levíticos? Estoy como un Álvaro, voy a sacar la misma carta aquí. No, no, en realidad no he estudiado ni he escuchado mucho de él. No sé si son instrucciones o algo así, o lo estoy confundiendo con otro. Ok. Gaby, ¿qué sabes del libro de Levíticos? eh, que es el libro que más detesto leer. Ay, no, para ser sincera, ¿verdad? Yo aquí sinceridad ante todo. Vieras que una vez yo intenté empezar a leer la Biblia de tapa a tapa, Ajá. ¿verdad? Y digo intenté porque nunca lo logré así. Yo creo que he leído casi todos los libros de la Biblia, pero nunca en ese orden, Ujú. ¿verdad? Y cuando esa vez lo intenté, yo llegué a Levítico y en serio, de verdad, yo decía, ¿qué es este martirio? De hecho, cuando yo vi que tocaba Levítico en octubre, yo dije, Dios mío, ayúdame, porque yo sí lo leí todo al final en esa ocasión, Ujú. pero digamos, se me hace como tremendamente pesado, hay muchas cosas que, de como que tal vez si ahora lo leo otra vez después de haber leído como otras cosas y después de haber estado en este estudio y haber estudiado por otro lado, tal vez ya lo pueda procesar diferente, pero en su momento era como muchas preguntas, ¿verdad? Pero di como es un libro tan como de instrucción y como de, no sé, como de castigo, lo siento, no sé cómo decirlo, ¿verdad? Pero entonces inclusive a veces yo pensaba como, bueno, pero es que ahora qué sentido tiene tal y tal cosa. Y también al mismo tiempo me parecía como interesante de como que pienso, ¿verdad? Puedo estar totalmente equivocada porque yo creo que no sé mucho, pero era como mi sensación de que es como leer historia de algo que ya no es así, que ya no tiene que ser así y un poco como lo visualizo
como una conciencia de lo que Jesucristo nos pudo rescatar, digámoslo así. Ok. Pero sí, no es algo que, no es un libro que me guste mucho. Ok. Bueno, el libro de Levítico definitivamente es la ley, ¿verdad? Y sí, a veces se vuelve muy ritualista, ¿verdad? Y entonces, de alguna manera, esos rituales como que uno se cuestiona, o sea, todavía están en nosotros, todavía es parte de lo que nosotros estamos viendo, qué va y qué no va, por qué es que tenemos Ujú. que respetarlo, porque tenemos que leerlo. Entonces, tiene opiniones encontradas. Aquí estoy viendo, eh, ok, vamos a verlo en dos tractos. Yo creo que por lo mismo. Vamos a verlo en dos tractos, porque los primeros 15 capítulos vamos a leerlos ahora en octubre y la otra mitad lo leemos en diciembre, en enero del próximo año. Entonces, vamos a hacer un recuento de lo que vamos a ver en la estructura general de Levíticos y vamos a entender y definitivamente, y les voy a pasar el video de Bible Verse y de Bible Project, perdón, y que de alguna manera busca eso y eso fue lo que me dejó ese video, pero también haciendo el estudio lo que me dejó es que es un libro que nos va a enamorar. Y eso es lo que busco yo en el estudio de hoy, que nos enamoremos de Levíticos porque es y eso fue lo que puse en el título de hoy, reconciliándose con Dios. Veamos a ver la estructura del libro o veamos a ver un poco, entremos en la historia, ¿verdad? El Pentateuco, ¿verdad? Los primeros 5 libros de la Biblia están Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces, es un libro, es lo que es la Torá, la ley. Y en esos 5 libros está todo lo que es lo que hizo Dios para acercarse al pueblo escogido, para relacionarse con el pueblo escogido. Entonces, en Génesis es toda la historia de Adán hasta que deja la historia cuando José se entra en Egipto y se trae a todos sus hermanos y ya está armado las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Entonces toda la conformación de una familia. Después se pasa a Éxodo, que es de los libros como más, no sé, como más cinematográficos, siento yo. A mí me encanta ver los 10 mandamientos en Semana Santa, ¿verdad? Y ver esas películas y ver toda esa grandeza de Dios. Entonces, son 2 libros que cuentan cuentan muy una historia. Entonces uno viene con ese ritmo de esa historia. Después Éxodo se queda en el desierto cuando ya Dios agarró a un hombre, Abraham, lo convirtió en un pueblo, que son las 12 tribus de Israel, y ahora había que hacer la nación. Y empieza a darle la Torá, la constitución, la ley. Y entonces Levíticos entra ahí, entra en la ley. Es toda la parte de cómo entender la constitución del pueblo de Israel. Y la constitución no solo de qué se constituyó, sino la constitución política, las leyes que hacen ese pueblo que sea un pueblo, ¿verdad? Entonces, el hombre que salió de Egipto, que estaba en un proceso de esclavitud con mentalidad de esclavo, llega a un momento en donde encuentra la libertad dentro de un desierto, ¿verdad? Pero bueno, era libertad. ¿Y cómo hacer para que esa libertad no se convierta en libertinaje? Y entonces entra Dios y dice, ok, yo voy a hacer de esto un pueblo diferente, yo voy a hacer de esto un pueblo escogido para mí, apartado para mí. Porque el libro de Levíticos parte de una premisa básica de Dios.
Y eso es lo primero que vamos a ver. La premisa básica de Dios es que Dios es santo. Si Dios no fuera santo, no fuera tan importante el libro de la ley y se volviera nada más como un paréntesis, como algo al pie de página. Pero en el momento en que nos damos cuenta que la primera virtud que Dios cuenta cuando está empezando a contarnos quién es Él, es que Dios es santo. Entonces, para Dios la santidad es sumamente importante. Entonces, para entender el libro de Levíticos, tenemos que entender primeramente que Dios es santo y qué significa que Dios sea santo. ¿Ok? Tenemos que entender a Dios, primeramente. Dios es un ser relacional. Es decir, que nosotros entendemos, conocemos a Dios por medio de la relación que tiene Él por medio a los demás seres, ya sea espirituales y seres humanos. Entonces Dios siempre nos ha querido comentar, nos ha querido contar cómo es que Él se relaciona con los seres humanos o con los seres espirituales. Y todas las historias que vemos en Génesis, todas las historias que vemos en Job, por ejemplo, todas las historias que vemos en Isaías, en Daniel, que hablan mucho de las relaciones ya no solo con los seres humanos, que tal vez en los libros históricos es más fácil, pero también con los seres espirituales, empezamos a darnos cuenta que Dios no es un Dios aislado, no es un Dios solo, no es un Dios individual, es un Dios relacional. Y en el momento en que entendemos que Dios es un ser relacional, tenemos que entender que el entorno, las personas, los seres humanos, los seres espirituales, todas las esferas celestes y terrestres se relacionan con Dios y empiezan a interactuar con Dios, ¿verdad? El reino, por otro lado, es un lugar de influencia, no es un lugar físico. Y Dios tampoco es una persona física. Entonces, a veces hay que quitarnos esas mentalidades, y Dios de alguna manera nos ha querido ayudar a que lo entendamos a Él, pensando en que Dios es un padre, es una persona, son tres personas en uno, y todo ese tipo de cosas, pero básicamente Dios no es un ser físico. Y el reino no es un lugar físico, es un lugar de influencia. ¿Qué quiere decir? El reino de Dios es el lugar en donde Dios reina. No es que el reino de Dios queda caminando a la galaxia oeste, allá a la huertita, queda el reino de Dios. No, no. El reino de Dios es el lugar en donde Dios, Dios reina, donde Dios ejerce influencia. Y en ese lugar no puede existir nada en contra del deseo o del pensamiento de Dios. Si nosotros decimos, ok, en este lugar estamos aquí en la presencia de Dios, no podemos. Ahora sí, ya estoy de vuelta. Entonces, no podemos entender que en ese lugar Dios haya algo en contra de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? El reino de Dios es un lugar físico, perdón, es un lugar de influencia y es un lugar en donde Dios reina. Esto quiere decir que la tierra completa no es el lugar donde Dios reina, porque en ese lugar no necesariamente se hace el deseo de Dios o el pensamiento de Dios. Entonces por eso Jesús llegaba y decía, el reino de los cielos está cerca. ¿Qué quiere decir? Que ese lugar, cuando Jesús anduvo caminando por el mundo, no era el reino de Dios, porque el reino de Dios se tenía que acercar. ¿Por qué? Porque venía a hacer Jesús su obra, ¿verdad? Entonces, en todo el lugar donde, no todo el lugar en la tierra es el reino de Dios. El reino de Dios uno lo trae cuando ejerce Dios su influencia, su relación, su reino, y empieza a suceder en ese espacio el deseo y el pensamiento de Dios. Entonces, si yo digo, yo quiero atraer el reino de los cielos a mi casa, entonces en mi casa empieza a suceder el deseo de Dios y el pensamiento de Dios. Yo quiero traer al reino de Dios a mi oficina, entonces empieza a suceder el reino de Dios y el pensamiento de Dios, ¿verdad? Y lo que separa
el deseo y el pensamiento de Dios, y lo que divide el deseo y el pensamiento de Dios, no puede ser un lugar donde Dios reina. Entonces, ¿qué quiere decir? El pecado simplemente es las acciones que nos separan del deseo y del pensamiento de Dios. En el lugar donde no está el deseo y el pensamiento de Dios, no está el reino de Dios, no está Dios presente. ¿Okay? Entonces, el pecado se vuelve no una cosa mala que yo hago, sino una cosa en donde yo no logro atinarle al deseo y el pensamiento de Dios. No logro alinearme al deseo y el pensamiento de Dios. En ese lugar, definitivamente, no está el reino de Dios y no está Dios. Entonces, Levítico sucede exactamente en el lugar en donde Dios busca tener una relación con seres que no son tan santos como Él. Y como Dios tiene que estar en un lugar donde ahí se haga el deseo y el pensamiento de Dios, Él desea relacionarse con nosotros, pero el deseo y el pensamiento de Dios no sucede aquí en la tierra. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Ok, busca que por medio de su santidad, busca poder relacionarse con Dios. Entonces, don Álvaro, si quieren leer ahí 1 Pedro 1, 15 al 16. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien lo llamó, pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Exactamente. Entonces, la santidad de Dios es el deseo, perdón, la santidad que nosotros tenemos que ejercer es el deseo de Dios santo de que nosotros podamos relacionarnos con Él por medio de las escrituras, por medio de las enseñanzas, por medio de lo que Dios hace, ¿verdad? Entonces, la santidad de Dios obliga a que entre nosotros y Dios haya algo que nos permita llegar a la altura de Dios. Nosotros por nosotros mismos no podemos llegar a la altura de Dios, por medio de nosotros mismos no podemos lograr la santidad de Dios. Gaby, si quieres leer ahí 2 Corintios 7:1. Como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Ok, entonces el acto o los actos que nos ayudan a lograr la santidad nos ayudan a relacionarnos con Dios. Entonces, el pecado es una acción que me separan de Dios. El reino de los cielos es un lugar de influencia de Dios. Y la santidad que Dios nos pide es el acto que nosotros hacemos para acercarnos al reino de los cielos, para acercarnos a la obra que Dios está haciendo. ¿Okay? Entonces, esos puntos son sumamente importantes para entender qué es lo que hace Dios y por qué es que está el libro de Levíticos. ¿Okay? Tenemos un Dios de pactos. Siempre que digo Dios de pactos me acuerdo de la canción, ¿verdad? Dios saca al pueblo de Israel y dice, ok, yo voy a hacer de este pueblo algo impresionante. Ustedes van a ser separados, ustedes van a ser diferentes, ustedes no van a ser uno del montón. Voy a santificar ese pueblo. Eso es lo que quiere decir santo, separado para. Ok, yo no quiero que este pueblo sea uno del montón. Yo no quiero que este pueblo sea igual a sus vecinos. Yo quiero ese pueblo hacerlo diferente. Y para que ese pueblo sea diferente, yo necesito que actúen y que hagan cosas diferentes. Entonces, hace un pacto con ese pueblo y le dice, mira, hagamos un trato. Yo voy a hacer mi parte, ustedes van a hacer su parte, pero necesito que hagamos, que yo quiero que ustedes sean un pueblo totalmente diferente. Y entonces en Éxodo ya, y esto es muy importante, y me parece que es una imagen muy interesante, donde Dios sacó un hombre, Abraham, lo convirtió, lo hizo una familia, las 12 tribus, lo convirtió en un pueblo y ahora les está dando su constitución, ahí en Éxodo, ¿ok? Antitos de que empecemos con Levítico. Entonces, claro, si quieres leernos ahí Éxodo 19,
3 al 6. Entonces Moisés subió al monte para presentarse delante de Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo: Comunica estas instrucciones a la familia de Jacob, anúncialas a los descendientes de Israel. Ustedes vieron lo que hice con los egipcios, saben cómo los llevé a ustedes sobre alas de águila y los traje hacia mí. Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. Entonces, Dios saca y separa al pueblo de Israel y dice, yo quiero hacer algo con ustedes diferente, y para que ustedes hagan diferente, tienen que hacer estas y estas y estas actividades. El pecado se vuelve, oye los bonitos, el pecado se vuelve simplemente un lugar en donde las cosas de Dios no suceden. Las guías de parte de Dios no suceden. Entonces, no es que el pecado es malo y Dios odia y aborrece o separa del pecado. El pecado simplemente se vuelve en una situación en donde yo tengo que hacer ciertas actividades y Dios, mandadas por Dios, y no logré llegar a hacer esas actividades. No sé si me entienden, que el pecado no se vuelve ok, si yo soy malo, peco, y si soy bueno, soy santo, ¿verdad? Tal vez esos son los puntos como más coloquialmente que hemos entendido el pecado y la santidad. El pecado simplemente es, yo iba por un camino y no llegué al camino correcto. La santidad es, yo voy por un camino indicado por Dios y logré llegar a ese camino indicado por Dios. Eso es lo que Dios le dice aquí a Moisés. Okay, voy a darle una serie de actividades que para que ustedes separarlos y hacer un pueblo diferente. Entonces, pero el pueblo no cumple ese pacto y se aleja de Dios. O sea, entra y no llega al punto, a atinar el blanco. Esa es una de las definiciones de pecado. La palabra pecado en hebreo lo quiere decir no atinar al blanco, que me parece lindísimo, que le quita toda esa idea de malo, de infierno, de muerte, si no se vuelve voy caminando y no acerqué, no llegué al punto en donde tenía que llegar. ¿Okay? Entonces, la ley se vuelve parte primordial de la misericordia de Dios. ¿Okay? Porque, vamos a ver, la paga del pecado es la muerte. Si Dios y el pecado no pueden convivir porque Dios es santo y Dios es vida, entonces yo no puedo acercarme a la vida teniendo pecado, ¿verdad? Pero Dios dice, pero yo sí quiero relacionarme con usted. Mire, pues yo soy pecador, no importa, pero yo quiero relacionarme con usted. Es mi deseo relacionarme con usted. No porque usted se merece, no, porque usted haya hecho algo especial para que yo quiera relacionarme con usted. Simplemente por mi misericordia es que yo quiero relacionarme con usted. Entonces, ya sé, voy a inventarme una serie de acciones que si ustedes van por allá, con estas acciones pueden rectificar y se acercan a mí. Mire, pero esas acciones, ¿qué significado tienen? No importa. Yo quiero que ustedes, esas acciones, vayan y cambien su forma y busquen y lleguen hacia donde. Entonces, la ley se vuelve parte importante de la misericordia de Dios para que su pueblo pueda acercarse a un Dios santo por naturaleza. Ahí es donde está el libro de Levítico. Entonces, leer Levíticos es leer una y otra vez cómo Dios tiene ese deseo de relacionarse con un pueblo pecador, relacionarse con un pueblo que no atina al blanco, con un pueblo que simplemente por su naturaleza no puede llegar a la santidad de Dios. Necesita de un intermediador, necesita de algo que nos ayude a llegar a esa santidad. Y entonces el libro Levítico se define como cómo enfrentar el pecado. O sea, cuando yo llego y no atino al blanco, ¿qué es lo que tengo que hacer para
poder acercarme a Dios. Entonces es la misericordia de Dios por parte de su gracia, por parte de su amor, para poder relacionarnos con él. Entonces se vuelve un libro muy lindo, un libro casi que donde un padre está enseñándole a su hijo a caminar, donde un padre con toda su misericordia, con todo su amor, con todo su cuidado, está tratando de que su hijo vaya por el camino que tiene que existir. ¿Okay? Entonces, ahí está el libro de Levíticos. A mí me parece lindísimo y me parece que es una manera muy linda de enfrentarse con el libro de Levíticos. La estructura del libro es un libro totalmente simétrico. Como yo me imagino que de la manera en que Dios quería mostrarse a él mismo por medio de su ley, entonces es un libro totalmente simétrico, en donde tenemos una estructura muy seria, muy rígida, hacia el centro, y al final una estructura muy rígida hacia el centro. Eso quiere decir la simetría, ¿verdad? Tanto de este lado como de este otro lado, es totalmente igual. Entonces tenemos dos cosas que suceden, una al principio y una al final, después en el centro otras cosas que suceden, y después la parte que podemos decir más simbólica es lo que pasa en el centro y después vuelve al otro. Entonces, en los extremos, y el libro de Levíticos lo que busca es las tres maneras principales para que el pueblo se pueda relacionar con Dios. Entonces, una de las maneras principales es por medio de los ritos, por medio de los rituales, por medio de las actividades que hace que Dios se inventa para que podamos relacionarnos con Él. Esos están en los extremos, al principio y al final. La otra manera para relacionarnos con Él es por medio de los sacerdotes, que son estos mediadores entre Dios e Israel que busca, pero que tienen que tener cierta relación, cierta importancia, cierta actitud, cierta forma de actuar para poder relacionarnos con Dios. Y en el puro centro está el rito o una de las fiestas importantes que se llama el Día de la Expiación. Entonces tenemos rituales santos al principio y al final, después el rol de los sacerdotes en la segunda parte y en la penúltima parte, y en el puro centro el Día de la Expiación, que me parece una estructura lindísima y como muy fácil de entender. Ahora que lo empecemos a leer, bueno, vamos a llegar al centro, vamos a llegar al 15, pero nos va a ayudar a entender esa primera eje de simetría que vamos a ver en el libro de Levíticos. ¿Okay? Entonces, el capítulo 1 y 7, que son del domingo al domingo, vamos a leer los ritos santos, que son 5 tipos de sacrificios que nos ayudan a relacionarnos con Dios. Esos 5 sacrificios, 2 tienen que ver con el agradecimiento, que es devolverle un objeto simbólico a Dios en agradecimiento por lo que Dios nos ha dado. Y las otras 3 formas, los otros 3 ritos son de alguna forma, de alguna manera, de pedirle perdón a Dios. Y en esos 5 ritos está la parte de entregar la sangre de un animal como un intercambio de la muerte que me merezco el pecado. Entonces, esos ritos santos, de esos 5 ritos, nos ayudan a entender la gracia de Dios, además de su misericordia. ¿Cómo hacemos nosotros para, si me desvié del blanco, en volver mi camino y acercarme a Dios? Bueno, por medio de esos ritos santos que explican en la primera parte del capítulo. Esa es la parte final. Y la parte final, del 23 al 25, que la vamos a ver después, nos habla de las 7 fiestas principales de Dios, en donde Dios nos hace recordar lo que Él hizo con el pueblo de Israel por medio de 7 eventos y que como cada uno de esos 7 eventos nos ayudan a entender lo que Dios es y lo que Dios hace, lo que Dios hizo, y ahora, de acuerdo al Nuevo Testamento, lo que Jesús está haciendo por la humanidad. Entonces es muy interesante esa relación. Vamos a verlo más adelante, esas 7 fiestas y cómo esas 7 fiestas nos ayudan a acercarnos a Dios. Entonces esos son los 2 extremos, los ritos santos y las fiestas rituales, que al final de cuentas se vuelven cosas difíciles de explicar o difíciles de entender porque no tienen una lógica. No es que uno dice, sí, claro, porque haciendo esto voy a entender tal y tal cosa. No, no tiene ninguna lógica. Son ritos que Dios dice, quiero que ustedes hagan esto, esto y esto. ¿Y por qué? Porque sí.
porque quiero que ustedes sean un pueblo diferente, un pueblo cerca a mí. Después tenemos en la parte que sigue, del 8 al 10 y del 20 al 21, del 21 al 22, lo que son los sacerdotes. Esa es otra forma para que el pueblo de Israel se acerque a Dios por medio de la figura que él crea que son los sacerdotes. Los sacerdotes se vuelven sumamente importantes porque representan al pueblo delante de Dios. Entonces, el pueblo o Dios tiene un mensaje y el pueblo dice, no, yo no quiero oírlo directamente de Dios. Y eso pasó en el monte Sinaí. No les puse la cita, pero sí creo que es importante explicarlo. Resulta que Dios quería relacionarse directamente con el pueblo. Entonces se va Moisés a la montaña y empiezan los truenos y las luces y las explosiones y el pueblo dice, no, hagamos una cosa, a mí eso me asusta muchísimo. Hable usted con Dios y yo hablo con usted y entonces usted me dice lo que Dios dijo. Y Dios dice, pues eso no es mi idea. Y Moisés dice, tampoco lo que yo quiero. Pero el pueblo dijo, no, yo no quiero irme directamente con Dios. Entonces el pueblo decide, y Dios de alguna manera así lo cumple, colocar esos intermediadores entre Dios y los hombres. Entonces, pero eso vuelve muy importante porque usted tiene que llevar el mensaje directamente de parte de Dios. Pero no solo es importante por eso, sino también ellos representan al pueblo delante de Dios. No solo representan a Dios delante del pueblo, sino representan al pueblo delante de Dios. Entonces sus vidas y sus requisitos de comportamiento se vuelven sumamente importantes, porque de alguna manera están representando a Dios. Entonces cuando el pueblo ve un sacerdote, tiene que ver a Dios. Y tiene que ser una persona que se parezca a Dios, que actúe como Dios, que haga las cosas que Dios haría. Igual, cuando Dios ve al sacerdote, tiene que ver una persona que tenga ciertas características y ciertas condiciones que me permitan acercarse a mí y que me permitan llevar el mensaje que Dios tiene para el pueblo. Entonces, en el capítulo 8 y 10 y en el 21 y 22 explican esa parte importante. Don Álvaro, si quieren léenos ahí Levíticos 10 del 1 al 3. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, pusieron carbones encendidos en sus incenciarios y encima esparcieron incienso. De esta manera desobedecieron al Señor al quemar ante él un fuego equivocado, diferente al que él había ordenado. Como consecuencia, un fuego ardiente salía de la presencia del Señor y los consumió por completo, y murieron ahí ante el Señor. Así que Moisés le dijo a Aarón, esto quiso decir el Señor cuando dijo, demostraré mi santidad por medio de los que se acercan a mí. Demostraré mi gloria ante todo el pueblo. Entonces, los hijos de Aarón, ¿verdad? Porque en el momento de Moisés escoge una tribu, un grupo de personas para que sean los sacerdotes, escoge a Aarón. Y Aarón, sus hijos, un poco imprudentes, no le hicieron caso a Dios. Entonces Dios dijo, bueno, pongan fuego. Y él dijo, ok, vamos a poner fuego. ¿Pero a dónde? No importa, pongámonos, a mí se me ocurre. Entonces Dios dijo, no, bonito. Yo necesito que ustedes sean al pie de la letra y sea estricto todo lo que ustedes hagan con respecto a mi relación con Dios, porque todo tiene un significado, todo tiene una por qué hacer las cosas. De hecho, el fuego tenía que estar en un lugar específico porque ese lugar específico representaba el Espíritu Santo. Y entonces, para Dios traer toda esa imagen luego y explicarnos a nosotros toda esa imagen de cómo es el Espíritu Santo y cómo relacionarnos, por eso es que tiene que ser muy claro eso. Este par de muchachos dijeron, no importa, ahí lo hacemos como queramos. Y Dios dijo, no, yo así no juego, así no puedo ser. Yo no puedo permitir que ustedes no sean obedientes a mi forma de hacer las cosas.
y a ser estrictos hasta al punto más específico de la palabra. Entonces, por eso murieron estos dos muchachos. Que lo que hicieron fue pecado, estaba malo moralmente. No está malo moralmente. No tenía ninguna relación moral sobre lo que estaban haciendo, ¿verdad? Cuando usted piensa un pecado y entonces dice, no, es que darle vuelta a la esposa, eso es pecado. ¿Por qué? Porque moralmente está mal. Pero poner fuego en el lugar equivocado, moralmente no es nada malo. Lo que pasa es que sí se alejaban de la imagen y de lo que Dios quería dar y de la enseñanza y la obediencia que tiene que tener Dios. Entonces, por eso, el pecado no es un asunto de algo bueno o algo malo. El pecado se vuelve un tema de, ok, yo necesito que usted con estas y estas condiciones se acerque a mí. Y en el momento que usted se acerca con estas y estas condiciones, entonces yo sé dónde está su corazón, yo sé qué es lo que usted quiere, agradarme a mí y vamos juntos y vamos a tener esa relación. Y después, los otros capítulos hablan sobre la pureza ritual del pueblo y la pureza moral del pueblo. Y que nos acercan hacia el eje central del pueblo. Estas pureza ritual y moral, que tal vez es lo que Gaby decía, uy, es que es insoportable, ¿verdad? Porque se vuelven capítulos como muy, mire, tal y tal cosa, eso es impuro. Y tal cosa, eso es impuro. Y cuidado en tal cosa. Y entonces se vuelve un asunto muy de señalar, de juzgar, de criticar y de muerte, ¿verdad? Pero al final de cuentas, el lenguaje debajo de esa pureza moral ritual y moral del pueblo, lo que buscan es la obediencia del pueblo hacia un Dios que busca relacionarse con nosotros y que sabe que por nuestra naturaleza no podemos, por nuestra naturaleza pecadora, no podemos. Entonces se vuelve un asunto de un ritual, de la pureza ritual y la pureza moral. Tal vez la manera más fácil de entenderla. Y para ver, veamos cuál es esa pureza ritual. El tener contacto con fluidos reproductivos. Por ejemplo, una mujer con la menstruación era una mujer impura. Y entonces ahora dicen, pero tener la menstruación no es pecado. Y Dios dice, no es que es pecado moral. Pero yo ando buscando una pureza ritual. Entonces yo necesito que ustedes entiendan el concepto de cuál es esa pureza ritual. Tener una enfermedad en la piel también era considerado impuro. Tocar moho o hongos también era un pecado de pureza ritual. El tocar un cadáver, el comer ciertos animales, todos esos eran formas de pureza o impureza ritual que no nos permitían acercarnos a la presencia de Dios. No por un asunto de que fuera una pureza inmoral, no es que era el pecado, sino era un asunto de yo necesito que ustedes tengan ciertas condiciones para poder acercarse a mi presencia. Y vemos que todos estos son temas o eventos totalmente circunstanciales. Que una mujer el día de hoy ande con la menstruación, eso no quiere decir que dentro de 2 semanas va a tener esa misma condición. Entonces se vuelve un tema de temporal. Igual, si tiene una enfermedad en la piel o si toca un cadáver, era un tema ok, es un tema específico en este momento. Entonces, con estas condiciones, yo necesito que usted con esas condiciones no busque la presencia de Dios. Sino lo que necesito es que para hacer esos rituales, necesito que esté con esa pureza ritual. Y al final de cuentas, era el concepto de que tocar esas cosas era tocar la muerte, era la imagen de el que andar así con la sangre, con los hongos, con ciertos animales, era de alguna manera tocar la muerte. Entonces, la imagen es, ok, la muerte se aleja de Dios. El tocar la muerte o el andar tentando a la muerte es alejarme de Dios. Si yo quiero acercarme a Dios, tengo que buscar la vida, ¿verdad? Esa es la imagen que en esa pureza ritual quería dejar el pueblo, o Dios al pueblo.
Entonces no era malo volverse impuro. Lo malo era tratar de entrar a la presencia de Dios siendo impuro. Y entonces ahí empieza a enfocarse diferentemente el concepto de pecado. O sea, tocar un cadáver no es malo, pero sí se vuelve impuro. Y para usted poder acercarse a la presencia de Dios, tiene que purificarse en un ritual de purificación. Entonces eso es lo que el pueblo de Israel y lo que Levítico se está tratando de explicar al pueblo, ¿verdad? O a Dios. Entonces se vuelven un grupo de signos culturales, y aquí me gustó mucho ese concepto de signos culturales que separan al pueblo de Dios de los demás pueblos. Porque es que Dios, bueno, yo creo personalmente que el tema de la comida kosher, o de la comida, el cerdo y otros animales de pezuña hendida que el pueblo de Israel no les permiten comer, no es un tema de que es pecado, más bien es pecado dejar esos chicharrones ahí bien puestos en el plato. Pero el tema no es que era pecado comer cerdo. No, el asunto es, yo quiero que este pueblo sea diferente y que las demás gente digan, ok, este pueblo es diferente, porque actúa diferente. Entonces se vuelven un grupo de signos culturales. El pueblo de Israel se junta y empieza a buscar dentro de su identidad un montón de signos culturales que los separan de los demás pueblos. Entonces, los demás pueblos comían cerdo. Bueno, nosotros no. ¿Por qué? Porque nosotros somos diferentes. Y lo que queremos es que ustedes entiendan que somos diferentes. En esa pureza ritual. Y después, cuando se vuelve en la pureza moral, también se vuelven diferentes. Y entonces ya ahora sí, son pueblos que solo eran fieles a sus esposas, que eran misericordiosos, que buscaban ayudar al prójimo, que un montón de condiciones morales que también los separaban del pueblo. Pero entonces esos signos culturales se vuelven importantes para ese concepto de separarnos del pueblo. Y todo esto es importante para la pregunta que dijo Gaby. ¿Qué de Levíticos continúa y qué de Levíticos no continúa? ¿O es un libro que ya pasó de moda, que ya no hay que respetar? Entonces, ¿para qué está ahí? ¿Para qué lo lee? Entonces, se vuelve sumamente importante entender. Entonces, la pureza moral era la forma, o la pureza ritual en un principio y después la pureza moral, eran la forma de indicar a los pueblos diferentes que el pueblo de Israel se comportaba diferente a los demás pueblos. Y entonces se vuelve un asunto de separarlo en identidad y en acciones, el pueblo de Israel. Y en el puro centro, ¿verdad? Porque dijimos los rituales, los sacerdotes, y en el puro centro está la fiesta de la expiación. 16 al 17, el capítulo 16 y 17. Eso lo vamos a ver en enero, perdón. Pero la fiesta de la expiación, aquí les quiero explicar un momentito, era una fiesta en donde el sacerdote agarraba un macho cabrío y otro macho cabrío. Y uno, la idea era una ofrenda de purificación y el otro macho cabrío era la ofrenda de la expiación. Entonces, a uno, al de la purificación, lo mataba y entonces los pecados del pueblo de Israel los pasaban a esa ofrenda de purificación, ese moría, derramaba toda la sangre y entonces el pueblo quedaba purificado. Y el macho cabrío de la expiación simplemente igual le pasaban los pecados del pueblo, pero lo sacaban al desierto. Y entonces él iba corriendo por el desierto. Seguramente también iba a morir, porque no encontraba comida y todo eso. Pero él no moría por medio del derramamiento de sangre. Entonces era una manera muy interesante de Dios demostrar su ley, pero también demostrar su misericordia. Era una manera muy importante para que el pueblo entendiera que Dios era un Dios que había que hacer caso sí o sí, pero también era un Dios que dentro de su amor dejaba pasar ciertas cosas y dejaba que ese otro macho cabrío quedara libre. Recordemos, cuando Jesús está frente a Poncio Pilato y está, ¿a quién dejo libre? ¿A Jesús o a Barrabás? Y
Y el pueblo dice, deje libre a Barrabás. Era una clara imagen de lo que estaba pasando en la fiesta de la expiación, donde uno iba a morir, iba a derramar su sangre por nosotros, y el otro que era pecador, iba a salir libre de alguna manera, iba a dejar su libertad en esa parte. Entonces es una imagen muy bonita de que lo que venía a ser Jesús y cómo esa fiesta de la expiación nos habla de la misericordia y de salvarse de la muerte que le tocaba a Barrabás morir, ¿verdad? Eso es muy interesante, esa imagen que nos deja la pasión de Jesús. Y después empieza a contar todas las 7 fiestas anuales, que son la Pascua, los panes sin levadura, las primicias, la fiesta del Pentecostés, de las trompetas, del día de expiación y los tabernáculos. Cada una de esas fiestas tiene una relación de lo que Dios hizo con el pueblo de Israel, y cada una de esas fiestas durante el año también tienen una relación muy interesante de lo que el proceso de redención de Cristo ha hecho en cada una de ellas. Por ejemplo, la parte de las Pascuas es lo que la muerte de Jesús, los panes sin levadura es la última cena, el del Pentecostés es la llegada del Espíritu Santo, y así van todas. Vamos a hacer un estudio sobre esas siete fiestas y cómo se relacionan esas 7 fiestas con todo lo que Dios nos cuenta y lo que Dios ha hecho. Eso lo vamos a hacer más adelante. Y entonces el libro, la estructura del libro, que se vuelve sumamente simétrica, podemos verla y podemos entenderla cuando leemos el libro que está antes de Levítico y el libro que está después de Levítico, o perdón, como comienza Levítico. Entonces, Gaby, si quieres leernos ahí Levítico 1 del 1 al 2, que es exactamente como comienza el libro de Levítico. El Señor llamó a Moisés desde el tabernáculo y le dijo: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando presentes un animal como ofrenda al Señor, lo puedes tomar de la manada del ganado o del rebaño de ovejas y cabras. Entonces, eso es el libro de Levítico, es eso: haga tal cosa, haga tal otra, haga esto. Pero hay una enseñanza muy bonita. El Señor llamó a Moisés desde el tabernáculo. ¿Qué quiere decir? Moisés estaba ahí, cerca del tabernáculo, y en el tabernáculo, que es la presencia de Dios, Dios llama a Moisés desde el tabernáculo. Y el primer libro, el libro que queda después de Levítico, que es Números, el primer capítulo, vemos ahí qué efecto tuvo el libro de Levítico. Gaby, si quieres leernos ahí primera de Números 1:1. Un año después de la salida de Israel de Egipto, el Señor le habló a Moisés en el tabernáculo en el desierto de Sinaí. El primer día del segundo mes de ese año, le dijo. Entonces, después de Levítico, vemos que Moisés no lo llama desde el tabernáculo, sino en el tabernáculo. La diferencia de Levíticos, ¿verdad? Cuando Dios empieza a explicarle la ley, es que Dios estaba con Moisés. Pero después de Levíticos ya no tenemos un Dios con Moisés, sino tenemos un Dios en Moisés, en el tabernáculo. Entonces, la diferencia de estar con Dios y estar en Dios. Levítico nos ayuda a estar en Dios y no solo estar con Dios. Estar con Dios es el concepto que se refiere a la comunión y a la relación que tengo yo con Dios. Entonces, Moisés se relacionaba con Dios y hablaba con Dios, y Dios le decía: mira, haga tal cosa, haga tal otra, y era una relación de estar con Dios. Eso en Salmos 16:8. Caro, si quieres leernos ahí Salmos 16:8. Siempre tengo presente al Señor, con Él a mi derecha, nada me hará caer. Y primera Juan 1:3, léelo también. Lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos también a ustedes, para que tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, cuando uno empieza a relacionarse con Dios, empieza a estar con Dios,
a buscarlo a Él, a tener esa relación con Él, y Dios empieza a tener comunión con nosotros y nosotros con Él, y empezamos a tener beneficios definitivamente de estar con Dios. Eso lo podemos ver en Salmo. Pero después, estar en Dios es un concepto que sugiere una unión más profunda y espiritual, en donde el creyente está en Cristo y participa de su naturaleza divina. Ya no es un asunto de yo con Dios, sino yo en Dios, en una sola cosa. Y es un tema totalmente diferente, que lo vemos muy claro, especialmente en el Nuevo Testamento, cuando ya entramos en un concepto de el Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo está en nosotros. Don Álvaro, si quieres léenos ahí 1 Corintios 6:17. Pero el que se une al Señor, se hace uno con Él en espíritu. Y 2 Pedro 1:4. Por medio de estas cosas preciosas que son sus promesas, ustedes pueden participar de la naturaleza divina y escapar de la corrupción que hay en el mundo a causa de las malas deseos. Exactamente. A Entonces, causa de... la diferencia de estar en comunión con Dios y de participar de la naturaleza divina es lo que nos ayuda el libro de Levíticos. El libro de Levíticos es el pasar de tener una relación con Dios a tener una relación en Dios, que son conceptos totalmente diferentes. Y entonces, espero que con esta motivación pueda explicarles la importancia del libro de Levíticos y que se enamoren del libro de Levíticos. Y ahí les dejo esta imagen, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Buscar esa unión y esa comunión y es hacer una solo con Dios por medio de su ley, por medio de su purificación y por medio de lo que Dios ha hecho en nosotros. La próxima semana quiero hablarles un poco sobre Levíticos después del Nuevo Testamento, ¿verdad? Levíticos después de Jesús, para entender qué va y qué no va en este Nuevo Testamento, pero ahora en el Nuevo Testamento, pero sí es importante que entendamos que el pueblo de Israel antes de Levíticos estaba con Dios y después de Levíticos estaba en Dios. Eso es lo que tengo por ustedes esta semana. Si tienen alguna pregunta, alguna duda. ¿Todo bien? Bueno, qué dicha.